Venga, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Todos decían lo mismo, pero desordenadamente, gritando, cada uno en su orden. Claro, porque no me he sabido explicar. Eso sí lo habéis captado, ¿no? Cada uno quería captar la atención sobre sí mismo. Y cuando cada uno, me ha faltado Yello, yo te tenía en la lista, pero es que estos muchachos han salido ahí, boom, en masa y no me ha dado tiempo de decírtelo, Yello. Claro, la idea era que cada uno tenía que hacer centrar la atención sobre sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Gracias, Eli. ¿Qué pasa cuando intentamos en una iglesia, en un grupo, en un colectivo, hacer algo intentando captar la atención sobre uno mismo? Claro, si es uno solo no pasa nada, lo consigues, pero si somos 30, pues se arma un poco el caos que se ha armado aquí. Eso es todo lo contrario de bailar en grupo, de hacer una danza grupal. Que eso es lo que vamos a terminar intentando, hacer hoy, ¿vale? Hacer una danza grupal. Tranquilo que no va a ser una danza al uso, porque entonces lo tendríamos claro algunos. Seguramente sabéis, si habéis leído el librito de Francis Schaeffer de La Iglesia al final del siglo XX, ya estamos en el XXI, así que imagínate, pero sigue teniendo cosas muy interesantes ese libro. Dice que al final de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, han quitado el reloj de allí. Eso es muy peligroso, ¿eh? ¿El reloj? Yo no. Ah, que está debajo de aquello. Ah, es que es muy peligroso quitar el reloj de donde debe estar. 7:20, menos 20. Durante la Segunda Guerra Mundial, creo que entre el grupo de asambleas de hermanos en Alemania, pues surgió un problema. Bueno, entre un grupo de iglesias, no me acuerdo ahora la denominación. Ocurrió un problema serio, ¿no? Es una indirecta, vale, la he pillado. La he pillado perfectamente. Elías, gracias. Ahí desde luego no voy a tener problema. Ahí no tengo excusa. Ahí ya, si me paso de la hora es porque soy un desobediente y ya está. Pues en el seno de ese grupo de iglesias se abrió un cisma, se abrió una división. Los que se pusieron claramente en contra del régimen del Tercer Reich, de Hitler, y sufrieron las consecuencias, y aquellos que no les importó ir al pairo, ir al ritmo y seguir un poco la ideología del nacionalsocialismo de Hitler. Unos salieron muy perjudicados durante la guerra. No sé si conocéis el caso de Bonhoeffer, por ejemplo. Y otros, pues, lo pasaron pues relativamente bien. No sufrieron las consecuencias del nazismo. Claro, el problema se dio al final de la guerra. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Esas diferencias se iban a mantener en el tiempo? ¿Ese cisma se iba a mantener en el tiempo? ¿Iba a haber un resentimiento grande de unos hacia otros durante el resto de la historia?
había una situación delicada, seria, grave. Entonces, como los hermanos querían que eso no ocurriera, ellos decidieron reunirse. No sé si en un centro de campamentos como este, pero ellos decidieron reunirse durante, creo que 3 días, para ver cómo dar continuidad a esta situación e intentar encontrar una solución. Estoy diciendo esto un poco de memoria porque no había pensado decirlo, entonces no sé si se me escapará algún detalle. Pero sí me acuerdo que los hermanos cuando llegaron dijeron, vamos a estar un día o un día y medio, no me acuerdo, cada uno solo, o en su habitación o paseando, cada uno va a estar solo, pensando en el Señor Jesucristo, pensando en su persona, meditando en su obra, meditando en la persona del Señor Jesús, un día y medio entero, cada uno solos. Y el que hace esta reseña dice, cuando nos volvimos a unir, a juntar, ya en una reunión general, dijo, no nos hizo falta hablar de nada del pasado, porque éramos uno en Cristo. El poder de una actitud espiritual y mental centrada en el Señor Jesucristo. Y no hizo falta remover cosas del pasado, según cuenta la historia, no hizo falta ninguna otra cosa. Eran uno en el Señor. Qué tremendo, ¿no? Qué precioso. Por lo contrario, qué complicado es que todos nosotros queramos ser el centro de la escena y que todo gire alrededor nuestro. Eso nada más que nos lleva pues, a lo que ha pasado un poco aquí, ¿no? Al caos, a tener que gritar, a todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues esto nos sirve un poco, junto con lo que ha dicho antes Celu, nos sirve un poco para ir adelante con lo que yo quiero compartir. Para los que habéis venido al taller de predicaciones positivas, os aviso, esto va a ser de todo menos una predicación expositiva, ¿vale? Así que esto no lo podéis tomar, Celu, como ejemplo de nada, ¿vale? Alfonso, ya me regañas después con toda libertad. Voy a justificar primero por qué este tema, ¿vale? El tema tiene que ver con el baile y el título es una invitación a bailar. ¿Bailamos? ¿Cómo qué película? Ah, la película, como la película, igual. ¿Bailamos? Mirad, es interesante. Hace un mes y pico, 2 meses, no me acuerdo, tuve que dar una serie sobre los dones espirituales en Madrid y estando estudiando ese tema me di cuenta que Pablo, cuando él, tanto en Romanos como en Efesios, no sé si alguna carta más, termina la parte doctrinal, seria, teórica, después de terminar esa parte, Efesios 1 y 2 o Romanos del 1 al 11, y comienza la parte práctica, la parte donde ya se va a meter en temas prácticos, es interesante que en esos 2 casos, lo curioso para mí es que la parte práctica la comienza hablando del desarrollo de los dones. El desarrollo de los dones espirituales, tanto en Efesios como en Romanos. Y yo pensaba, pues este Pablo no iba mal, no iba descaminado. Conoce el género humano y sabe que seguramente
el desarrollo de los dones espirituales en la Iglesia puede ser uno de esos temas que o bien potencian la unidad en la Iglesia o bien la pone más en peligro. Un poco lo que ha pasado aquí es un poco querer desarrollar un don, pero siendo tú el centro, llamando la atención sobre ti mismo. Que si hubiera hecho bien, hubiera sido una bendición, una expresión de unidad, de armonía, de compenetración, pero como lo hemos hecho mal, porque esa era la idea, hacerlo mal, pues lo que hemos puesto en peligro ha sido la tranquilidad del personal. Hemos puesto en peligro a lo mejor el equilibrio emocional de alguno que ha pensado, esta gente se han vuelto locos, tú verás la que se va a armar aquí, ¿no? Así que el tema del desarrollo de los dones, para mí es uno de los temas quizás más sensibles en la vida de la Iglesia. Seguramente es uno de los temas que más polémica ha podido suscitar en la vida de la Iglesia, o por lo menos más dificultad. Produce y espero que no produzca en el futuro, en la vida del cuerpo de Cristo. Y me seguía llamando la atención que después de la parte teórica viene la parte práctica. La parte práctica empieza con el desarrollo de los dones. Y justamente al hablar del desarrollo de los dones, Pablo está haciendo referencia en todos los casos a la presencia activa de la Trinidad en relación a los dones. Incluso Pedro, que tiene una lista muy pequeñita, en primera de Pedro 4:10, habla de la Trinidad. Si queréis saber algo de la Trinidad, hay un libro, ahí traigo un libro sobre la Trinidad, que ese además os lo podéis llevar firmado por el autor. Y es curioso que estos tres temas estén tan íntimamente relacionados. Desarrollo de los dones, con lo que eso implica de bendición o de peligro, la Trinidad y la unidad de la Iglesia. Estos tres temas van íntimamente relacionados. Así que permitidme que por lo menos esta noche reflexionemos un poco sobre estos temas. A mí me da la impresión que meditar en la realidad de la Trinidad en el contexto de los dones nos puede ayudar a ver cosas prácticas importantes que incidan en el tema que nos une, que es el tema de la unidad de la Iglesia. ¿Vale? Veniros a Primera de Corintios capítulo 12. No podemos entrar a fondo en estos temas porque no es tampoco el objetivo, pero por lo menos sí lo tenemos que mencionar. Primera de Corintios 12, vamos a leer, o alguien que lea por favor el 4, el 5 y el 6. ¿Vale? Primera de Corintios 12, 4, 5 y 6. Alguien que lo tenga, que lo lea rapidito. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Muy bien, este texto está apuntando a la diversidad que hay en relación a los dones, a los ministerios y a las operaciones. Lo tenemos aquí, ¿no? Muy bien. Pablo dice, mirad, hay muchos... Ah, bueno, se ha ido el primero, ¿no? Sí. Vale. 4. Aquí. Ahora bien, hay diversidad de dones. Aquí está usando una palabra griega específica que es distinta a la que vienen en los otros dos versículos, ¿vale? Aquí está hablando, es una palabra que se podría asimilar al concepto de herramienta. Hay diversidad de herramientas dadas, regaladas por el Espíritu, pero el Espíritu es el mismo en todos. Tengas la herramienta que tengas el don que tengas, el Espíritu Santo es el mismo. Aquí la palabra que se usa ya no es dones, es ministerios. Esta es la palabra diaconía, que la conocemos bien, de diácono, ¿vale? Y hay diversidad
de servicios, pero el Señor, que es el que nos da el modelo, el ejemplo de cómo se sirve, es el mismo. Y finalmente usa la palabra operaciones, que tiene que ver con los resultados, las consecuencias del desarrollo de los dones mediante el poder de Dios. Dice, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Ahí Pablo no está dividiendo los dones en tres grupos, sino que está viendo los dones, los está presentando a todos, a cada uno de ellos, bajo tres aspectos. Y no vamos a pasar de aquí porque esto se nos podía llevar una hora más, nada más que esto. Pablo lo que está diciendo es, para el desarrollo de los dones, tened en cuenta que los dones son herramientas regaladas por el Espíritu y el Espíritu es uno solo. Lo tenemos que desarrollar en un ambiente de servicio del que Jesús es el mejor ejemplo, pero Jesús es el mismo. Y los resultados que vamos a conseguir por el poder de Dios van a ser variados, pero Dios es el mismo. Veniros ahora a Efesios por leer de entrada los dos pasajes, Efesios capítulo 4 y versículo 1 al 7. Si hay alguien que lo quiera leer, porfa. Efesios 4, del 1 al 7. Ánimo. Venga, ¿alguien lo lee? Bueno, que está ahí. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo Vale. a lo alto... Gracias, Celo, hasta ahí. ¿Veis la idea aquí? Trinidad, desarrollo de dones y unidad. Estos tres conceptos están vistos en Romanos. Si da tiempo lo veremos después y si no vosotros lo leéis, pero están vistos en Primera de Corintios, en Efesios y en Romanos, y después lo podríamos ver en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10, que son los 4 pasajes que mencionan el tema de los dones. Y aquí hay 3 factores claves: la diversidad y la unidad. La diversidad dentro de la unidad a pesar de la diversidad, y la diversidad como un potenciador de la unidad. Está este factor y está el tema de la Trinidad. Así que diversidad, unidad y aquí ahora también Trinidad. La Trinidad como un elemento omnipresente cuando se habla de unidad y de diversidad en el contexto de los dones. Siempre la Trinidad. Así que si esto es así, y creo que lo es, porque solamente hay que leer un poco, a mí me gustaría sacarle un poco de punta a este tema. Me gustaría abundar un poquito en este tema, porque os lo digo ya, por si me da un telele y no termino. La Trinidad es el modelo para la unidad de la Iglesia. A lo mejor estoy diciendo algo muy altisonante y esto ya es algo que vosotros sabéis más que de sobra, pero yo lo he aprendido hace relativamente poco, a lo mejor porque soy así de torpe. La Trinidad como modelo para la unidad de la Iglesia. Por tanto, queremos ser uno, queremos abundar en la unidad, queremos que el Señor potencie la unidad en nosotros. Pues yo creo que tenemos que pensar en la Trinidad.
Y tenemos que pensar, segundo punto, primero justificar un poco esto, segundo vamos a explicar. Y a mí me gustaría recurrir a un concepto que introdujeron hermanos nuestros hace muchos siglos, de los primeros siglos de la Iglesia, y que tiene un nombre que a mí al principio me hacía reír. Para mí era un poco chistoso el nombre, pero bueno, es así. El concepto se llama pericoresis. ¿Quién ha oído hablar de la pericoresis? Algunos, ¿no? Habéis oído hablar de la pericoresis. Mirad, este término apunta al hecho de que en la diversidad a la que apunta las diferencias y la variedad de las tres personas de la Trinidad, de las tres personas divinas, hay armonía, hay conocimiento mutuo, conocimiento exhaustivo, hay amor mutuo. Ya después iremos viendo algunos datos más que están dentro del concepto. Esto quiere decir que cada persona de la Trinidad impregna a las otras. Cada persona de la Trinidad se vierte en las otras. Cada persona de la Trinidad habita en la otra. Cada persona de la Trinidad está íntimamente relacionada con la otra, pero conservando cada una de ellas su distinción particular. De manera que no hay mezclas, ni hay fusiones que hagan desaparecer la particularidad de cada una de las personas. Hasta aquí llegamos, ¿verdad? Ninguna absorbe a la otra, sino que la otra se da a la primera. Y sin confundirse, sin llegar un momento que tú digas, uy, no sé aquí quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. Algunos de estos teólogos de hace muchos años quisieron explicar esto, el modalismo, ¿no? Diciendo, no, pero aquí el problema es que Dios es uno, ¿vale? Pero a veces el Padre actúa como Padre, otras veces actúa como Hijo, otras veces actúa como el Espíritu Santo. No, eso es modalismo y eso es herejía, y la Iglesia de los primeros años trabajaron para luchar contra esto. Ahí está el Padre, ahí está el Hijo y ahí está el Espíritu Santo. Pero cada una tiene una relación, una compenetración, una unión en la que se vierten unos a otros, unas a otras de las personas, se unen, se aman, como veremos después, se glorifican, y esto sin perder la particularidad de cada una de ellas. Ahora vamos a un par de momentos históricos que nos va a permitir sacar por ahí el tema del baile. Porque algunos autores dicen que el término griego sugiere la idea, el hecho de danzar, de bailar, uno alrededor del otro, como si fuera una coreografía divina. Decía Nietzsche, dice, yo creería únicamente en un Dios que supiera bailar. Esto decía Nietzsche. Pobrecillo. Porque si hubiera conocido algo de la persona de Dios no lo hubiera dicho. Porque el primer baile que se dio fue en el seno de la Trinidad. Y el precedente, para mí, está en Génesis capítulo 1 y versículo 2. Donde dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí la idea es, para moverse, la traducción sería, por lo visto, la traducción más correcta. Yo en estos momentos siempre me acuerdo de mi amigo Paco Gómez que decía, yo de otra cosa no entiendo nada, pero de hebreo
mucho menos. Pues yo lo mismo, yo de otras cosas no entiendo nada, pero de hebreo absolutamente nada. Algunos dicen que el término para moverse era revolotear, revoloteaba, volaba como un ave encima de las aguas. O sea que en los primeros pasos de la creación ya vemos al Padre ordenando en la creación. Sea. Esa orden implicaba una palabra que se convierte en palabra personal. Porque sabemos que la creación, ¿quién la hizo? El Hijo, la palabra. Eso dice Juan 1:1. Ahora aquí vemos a Dios ordenando por medio de la palabra personal que es Cristo. Y vemos aquí al Espíritu Santo velando y moviéndose por encima de toda la creación. Ahí está la Trinidad. Dios ordenando, Padre, el Hijo ejecutando y el Espíritu Santo, el medio, el poder personal de Dios que lleva a término la creación. Ahora yo os pregunto, mientras bebo, ¿en qué otro momento de la historia se ve una escena parecida? Aquí tenéis a gente tremenda, ¿eh? Aquí tenéis a gente de primer nivel, ¿eh? ¿En qué otro momento aparecen las tres personas de la Trinidad? Ya lo habéis dicho. Las tres personas de la Trinidad, pero además el Espíritu Santo revoloteando sobre las aguas. En el bautismo de Jesús, ¿no? El Padre presente ahí en el comienzo, ya no de la creación, sino ahora de la redención, una redención ordenada desde antes de la fundación del mundo por el Padre, ahora comenzando a ser efectuada por el Hijo y aplicada en el corazón a través del Espíritu Santo. Así que ahí está el Padre, mostrando su complacencia hacia el Hijo. Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien tengo puesto mi deleite. Ahí está la gloriosa revelación de Dios, la última palabra. Cristo fue la última palabra de Dios. Eso dice Hebreo 1. Y ahí está el Espíritu Santo revoloteando en forma de paloma por encima de los dos, velando para que todo se pueda llevar a cabo perfectamente y que todo se pueda aplicar al corazón de los arrepentidos de una forma cabal. Así que igual que en la creación, ahora la redención es también cosa de tres, de uno, pero de tres. Así que el rescate, el glorioso rescate de la humanidad, del pecado, la renovación de nuestros corazones, la gloriosa salvación que experimentamos, el gozo eterno que podemos disfrutar, todas las maravillas de Dios a nuestro favor, con nosotros y en nosotros, es el fruto coordinado en un equipo de tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, actuando como una sola persona. Así que la misma Iglesia y la función de la Iglesia, su impacto en el mundo, su vida interior también, va a ser fruto de la obra de la Trinidad. En la creación y en la redención vemos esta preciosa danza de tres, que no se confunden, que no se diluyen, sino que cada uno actúa
de manera particular. Así que la pericoresis apunta a esa mutua compenetración, a esa entrega recíproca de una persona a la otra y la acogida de la otra a la una. Y esta compenetración, esto que ahora en lenguaje más moderno llamaríamos reciprocidad, este toma y daca entre las tres personas de la Trinidad. Dice un teólogo, él define este concepto de la siguiente manera: el hecho de que la vida de cada una de las personas sostiene las de las demás. Yo espero que tengáis buena memoria y que cuando lleguemos a la parte práctica os acordéis de estas definiciones, porque esto es una definición teórica, pero yo aquí estoy empleando términos que van a ser fundamentales cuando lleguemos a la unidad de la Iglesia. Cada una de las personas sostiene a las demás. Cada una de ellas tiene acceso a la conciencia de las demás. La vida de cada persona fluye a través de las otras. Así que la pericoresis nos habla de una relación, por un lado estática, pero por un lado también dinámica. Yo recibo y doy. Hay reciprocidad, intercambio, dar y recibir, pero sin fusión, sin enturbiar las relaciones. Yo no quiero cansaros con definiciones muy teológicas, pero es que estas cosas son fundamentales y no podemos evitarlas. Os doy otra un poquito más larga, aviso, Este término designa el ciclo de la vida eterna de Dios. En el Dios Trino tiene lugar un proceso vital, eterno, mediante el intercambio de las energías. El Padre existe en el Hijo en el Padre y ambos en el Espíritu Santo, como el Espíritu Santo existe en ambos. Viven, habitan unos con otros en virtud del amor eterno, siendo los tres uno. Es un proceso de perfecta y de plena empatía. Justamente por las propiedades personales que los distinguen entre sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dicen los teólogos, habitan unos en otros y se comunican unos a otros la verdad eterna. Y ahora, por favor, abrid bien los oídos, aunque sea para quedaros con esta frase. La pericoresis hace que aquello que los diferencia sea también lo que les une eternamente. Lo que les diferencia es lo que les une eternamente. Así que el círculo, decía este autor, el círculo de la vida divina culmina en la comunión y en la unidad de las tres personas distintas en el amor eterno. En la pericoresis eterna de las personas divinas radica la unión de la Trinidad. Y después tendremos que cambiar los términos Trinidad por Iglesia, pero usando el mismo concepto. Vamos un poco a apoyar esto. Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17, versículo 1. Yo lo voy a ir leyendo, ¿vale? Si vamos manejando la Biblia con una cierta rapidez, lo vamos a ir viendo en poco tiempo. Estas cosas, Juan 17, 1, estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que tú me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
glorifícame tú, porque yo te estoy glorificando a ti. Un toma y daca, un dar y recibir. Capítulo 5 de Juan también y versículo 19. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. El Hijo no hubiera venido aquí a llamar la atención sobre sí mismo para decir ningún versículo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, ni centrando la atención sobre sí mismo, ni haciendo que todo girara sobre sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y ahora capítulo 14, versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre? Le dice a Felipe. ¿Y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Las tres personas de la Trinidad se glorifican, se centran, se aman, tienen comunión íntima unas con otras, se gozan unos con otros, se centran el uno en el otro, no hacen que el resto se centre en ellos, sino que cada uno se centra en el otro. Hay una perfecta reciprocidad a tres bandas. Mirad, una vida centrada en uno mismo implica una vida inmóvil, una vida egocéntrica, que hace que todo gire alrededor de ti y tú estás aquí parado y todo gira alrededor de ti. Ahora, eso es tan insoportable de ver. No sé si habéis conocido personas así, ¿no? Que tienen que ser el centro y que todo gire alrededor de ella. Eso es tan desagradable, tan insoportable, que lo que hemos visto antes aquí. Esto tú dices, si esto lo tengo que vivir otra vez, que me avisen, yo me salgo, que lo hagan y después vuelvo, porque es insoportable. Una gritando, el otro queriendo llamar. Eso es egolatría, egocentrismo. Es una vida en lo que todo es un medio para lograr el único fin que tengo, que es mi propio bienestar y mis propios intereses. Ahora, las personas de la Trinidad no van por ese camino. No buscan ser el centro, porque las tres giran alrededor unas de otras. Se centran unas en otras. Se glorifican la una a la otra, se aman una a la otra, se admiran, porque el término glorificar es muy amplio. Se admiran la una a la otra, se sirven la una a la otra, ceden la una a la otra. Cada una gira, cada una baila, cada una danza alrededor de la otra. Lo que pasa es que después dije, bueno, igual se va a hacer muy largo, pero mi idea era preguntarle a estos muchachos que salieron, ¿cómo podríamos hacerlo para que esto fuera una demostración de armonía? Y ahora pregunto, ¿cómo lo podíamos haber hecho? Para que pudiéramos haber oído Juan 3:16, pero tranquilo, no con este lío que se ha armado aquí. ¿Qué tendríamos que haber hecho? Un portavoz o dividir el versículo entre todos. ¿Coordinar cómo? Haber hablado entre nosotros. Eso es compartir entre nosotros, ¿no? Ceder mi posición o lo que yo creo que es mi posición central, cederla y compartirla con otros, ¿no? Eso es lo que hace la Trinidad. Porque Dios es ¿qué? Dios es esencialmente, Dios es fuerte, amor. Y el amor esencialmente es una virtud
que se comparte, ¿o no? Y Dios compartía el amor desde antes de la fundación del mundo. Dios no te creas tú que te creó a ti porque necesitaba a alguien con quien compartir el amor. Ya al crearnos a nosotros, el Señor ya rizó el rizo. Pero Dios compartía amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque esa es su esencia. Ese es el estado eterno de Dios, el compartir amor entre las tres personas de la Trinidad. Dios no necesitaba crearnos a nosotros para experimentar amor, porque en el seno de la Trinidad o de la Triunidad, las tres personas de la Triunidad compartían ese amor. Ya danzaban desde antes de la fundación del mundo. Y lo hacían perfectamente, con una armonía espectacular. Lo que pasa es que Dios en un momento dado de la historia quiso que en esa danza entraran más actores. Juan 3:35. Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Seguimos, 5:20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras de estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Nos incluye en esa danza. Y 17:26. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es como si Dios dijera: mira, muchacho, si me glorificas a mí, si te centras en mí, si te viertes en mí, si buscas que yo sea el centro y no tú, me vas a ver como alguien glorioso, como alguien digno de amor, como alguien admirable, y finalmente vas a danzar conmigo. Y al fin y al cabo este es el propósito por el que hemos sido creados, para glorificar a Dios. Y glorificarle por medio de esta danza, para que nuestra vida gire y dance alrededor de Dios, para que le sirvamos, para que nos gocemos en Él, para ser uno con Él de una manera particular. Pero para ser uno con Él, tenemos que entregarnos primero a Él y dejar de querer tener el protagonismo. Nosotros fuimos hechos para participar en esta danza. No solo para acudir a Dios cuando tenemos un problema. No solo para acudir a Dios cuando queremos que otros giren alrededor de nosotros. A veces vamos a Dios porque queremos ser el centro. No solo porque a lo mejor tenemos algún problema, sino porque queremos ser el centro y acudimos a Dios pensando que el Señor esto nos lo va a facilitar. Cuando nosotros estamos en Cristo, somos invitados a participar de esta corriente continua de vida, de amor, de servicio. Ahora, sigo un poquito más antes de entrar en la parte quizá un poco más práctica. Decíamos antes, la pericoresis hace que aquello que los diferencia sea también lo que les une eternamente. Y esta cita nos prepara, por lo menos para mí, nos prepara de una forma admirable el terreno que vamos a tener que andar al meditar en la comunión entre nosotros en el seno de la iglesia local. Porque de la misma manera, atentos a esto, de la misma manera que la pericoresis es una realidad en el seno de la Trinidad, así debe serlo también en el seno de la iglesia. Esto ya os lo estabais imaginando, ¿verdad? La vida interna de Dios
se convierte en el patrón, en el modelo que Dios propone a su pueblo para desarrollar el ministerio de la iglesia, la vida de la iglesia. Por eso, algunos hablan de la iglesia pericorética, que si pericoresis ya era un poco chistoso, lo de la iglesia pericorética ya, vamos, yo pensando en Andalucía digo, vaya tela, ¿no? Pero esto es lo que Dios nos propone, ser una iglesia pericorética, una iglesia que transmite el modelo de Dios, el modelo que hay en el seno de la Trinidad. Y hay un autor que dice algo muy bonito. Dice, la iglesia pericorética es aquella donde no hay miembros individuales. Donde no hay miembros individuales. Porque es inconcebible que una persona sea cristiana y no sea miembro de una comunidad espiritual. Es aquella donde todos los miembros se pertenecen, se ministran, se necesitan, se preocupan unos a otros y contribuyen a la unidad del conjunto. Y esto es lo que Pablo deja claro en 1 Corintios 12:25. Y todo el pasaje sería digno de meditar, de reflexionar. Pero ¿acordáis lo que dice Pablo ahí? Para que todos los miembros ¿os acordáis? Para que todos los miembros se preocupen unos por otros. Ahora, en tercer lugar, aquí viene la gran pregunta. Y vamos terminando. ¿Nosotros queremos unidad? Esto es una pregunta que requiere contestación, porque según sea la contestación, yo cierro mi Biblia y me voy con mi mujer. ¿Nosotros queremos unidad? ¿Queremos unidad? ¿Queremos tener garantía de éxito en el seno de la iglesia? ¿Sí o no? Ya sea una iglesia como tal, o ya sea lo que vaya a ser vosotros, el fruto de una unión de dos iglesias, me da lo mismo. La clave está en ser una iglesia pericorética. La clave está en que tendremos que asumir el patrón, el modelo de la vida intratrinitaria en nuestra vida y en nuestro desarrollo como iglesia local. Tendremos que aprender a danzar. Si a alguno no le gusta el baile, que se aguante. Porque vamos a tener que aprender a bailar. Nosotros vamos a tener que participar en este dinamismo de una vida en la que todos los miembros se comprometen en no ser el centro de la escena, sino en ser parte de ese toma y daca, de esa reciprocidad que se da en el seno de la iglesia. Libro de autoolvido. Y nuestra mejor garantía para ser uno, para mantener la unidad, es seguir ese patrón, perdona que insista, ser una iglesia pericorética, que todos se preocupen los unos por los otros. Pablo dice, todos somos miembros uno de otros. Amaos los unos a los otros, prefiriéndoos los unos a los otros, unánimes entre vosotros. Ceder el uno al otro, verterse el uno en el otro, habitar uno en el otro, amar uno al otro. Conocemos los unos a los otros, ¿no? Yo no me olvido de la serie de los unos a los otros que hizo Eloy en San Quintín. Fue la primera vez que yo vi un estudio de todos
de todos los unos a los otros en los cultos de oración. ¿Os acordáis vosotros? No. ¿Os importa que digamos todos el estribillo? Soportándoos. Y vivir esto es danzar. Perdonándoos. Exhortándoos. Sed benignos. Hablando entre vosotros con salmos, dice Pablo en Efesios. Y después dice, hablad verdad, sometiéndoos a los otros. Orad, tened paz, alentaos, lavaos los pies, mirando cada cual por lo de los otros. Esta es la primera clase del baile pericorético. Aprenderse bien los primeros pasos de esta danza preciosa. Esto es lo que da garantía a una iglesia, a la unidad de una iglesia. ¡Qué danza tan preciosa! Ahora, para terminar, permitidme que vuelva a lo que para mí es una brillante declaración de este teólogo, cuando él dice, la pericoresis hace que aquello que las diferencia sea también lo que las una eternamente. ¿Qué es lo que más nos diferencia en una iglesia? ¿Qué es lo que más nos diferencia en la iglesia? Venga, no tengáis miedo, que no vamos a pasar un examen. ¿Qué es lo que más nos puede diferenciar en la iglesia? La forma de pensar. La unidad. La unidad. Bueno, la unidad... Bueno, no sé por dónde vas tú al decir la unidad. Al ser mujer creo que vas por delante de mí. Y a lo mejor vas por buen camino. El carácter. La actividad. Bien, Jesús. Los dones, ¿no? Las herramientas que veíamos antes. Eso es una de las cosas que hemos dicho antes. Potencialmente más peligrosa. Porque yo quiero venir aquí, ser el centro y hacer lo que yo creo que tengo que hacer. Aunque fastidie al otro, aunque desplace al otro, aunque le calle la boca al otro. Lo que nos diferencia unos de otros, las herramientas, los dones que el Señor nos ha dado, nos ha regalado, y además lo ha hecho soberanamente a cada uno, que nos hace diferentes a todos los demás, pero esos dones que nos hace a todos más diferentes, paradójicamente, es lo que me hace más dependiente de mi hermano. Es lo que me hace necesitarlo más. Porque otros tendrán que suplir lo que yo no sé hacer. Menos mal que la iglesia no, como decía Pablo, no son todo boca, ni son todo oreja, ni son todo... Porque entonces sería un monstruo. Aquello que nos diferencia es aquello que también nos une de una forma eterna. Y como alguien ha dicho, nuestros caracteres habéis dicho o algo así, ¿no? Claro, nos diferencia en la iglesia mucho nuestros caracteres, nuestros temperamentos, nuestras idiosincrasias, nuestras peculiaridades. A veces nos fastidian. Me fastidia que mi hermano Ricardo sea como él, que juegue mejor a la petanca que yo, ¿no? Me fastidia que este hermano sea tan lanzado, o me fastidia aquel que es tan pausado, ¿no? Hay aspectos como el tema, estas diferencias y estos aspectos tan importantes en nuestras relaciones, y a veces se levantan como barreras infranqueables y que a veces no aguantamos del uno al otro,
Pues sin embargo, esas cosas son las que paradójicamente también nos unen más. Porque al igual que con los dones, Pablo dice, si todos fuéramos pocas, si todos fuéramos... Pues esto es lo mismo, imaginaros que todos fuéramos unos lanzados en la iglesia, ¿no? Y que no tuviéramos la capacidad de pensar, de reflexionar, de ser prudentes, de valorar, que tienen otros que son más tranquilos, más pausados. En la iglesia nos veríamos en serias dificultades. ¿O no? ¿O estaríamos experimentando una verdadera unidad? El freno es tan imprescindible en un coche como el acelerador. Pero siempre hablamos del freno y del acelerador. ¿Y el embrague, el pobre? ¿Y el embrague? Yo estaba pensando estos días, ¿el embrague qué es? Lo que hace que nos permite, yo esto no lo voy a explicar técnicamente porque no soy técnico, ¿no? Pero el embrague es lo que nos permite pasar de una situación a otra y de adaptarnos a unas circunstancias nuevas en cuanto a la velocidad, a la marcha, de una forma idónea en la conducción, ¿no? Por tanto, en la iglesia, por tener frenos, es imprescindible tener también aceleradores. Pero lo mismo de imprescindible es que hayan algunos que hagan las veces de embrague para que con su sabiduría, con su visión, puedan hacer que todos juntos podamos pasar de un escenario a otro sin experimentar sacudidas bruscas. Y yo seré acelerador y mi hermano será freno. Y yo no puedo estar solo porque entonces un día es que me voy a estrellar. Pero es que el freno, mi hermano freno, tampoco puede estar solo porque entonces es que va a estar siempre en el mismo punto. Y él y yo necesitaremos a alguien que con sabiduría, con pericia, con visión, nos haga ver los pasos para pasar de una situación más lenta a una situación más rápida, o de una situación más rápida a una más lenta, pero también hace falta el embrague. Voy al hecho de que lo que me diferencia de mi hermano es realmente lo que me une a él, lo que me tiene que provocar tener comunión con él. Porque lo que potencialmente es más peligroso, al final es la garantía de éxito en una iglesia. Y esto es lo que nos debe mantener unidos unos a otros en el seno de la iglesia. Lo que nos diferencia es al mismo tiempo lo que más nos une. Por tanto, querido hermano, 3 cosas concretas y me callo. Vamos a un pasaje que probablemente mañana, al que probablemente mañana le dediquemos un poco más de tiempo y esto nos va a servir para ir haciendo boca. Romanos capítulo 12, mañana lo leeremos prácticamente entero, pero permitidme leer los primeros versículos. Porque aquí vemos esa misma tendencia, hablar de dones, hablar de Trinidad y hablar de unidad de la iglesia. Así que, hermanos, 12:1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo
en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, y Pablo sigue hablando después de los dones. Conclusión, 3 cosas concretas. Primera, ¿qué es lo que vamos a necesitar saber para danzar, para bailar, para desarrollar esta vida caracterizada por la reciprocidad? Lo primero que tenemos que saber, versículo 1, a ver quién lo dice, con una palabra me basta, 12:1. ¿Qué es lo que tenemos que tener bien en la cabeza? ¿Cuál es el primer paso de la danza? No, pero digo Romanos 12:1, en base a Romanos 12:1. ¿Ofrecerse a qué? A Dios. Pero ¿alguien me podría resumir con una sola palabra qué es lo que yo tengo que asumir en mi vida, en mi cabecita, para empezar a bailar en condiciones, según este versículo? ¿Sacrificio? ¿Y sacrificio qué significa? Entrega. ¿Y entrega qué significa? En este contexto judío-cristiano. Fuerte, fuerte, fuerte. Morir. Lo primero, querido hermano, para empezar a bailar es que te mueras. Que mueras. Nadie baila si no se muere antes. Si estos muchachos que han salido aquí hubieran muerto, no se hubiera armado el lío que se armó. Pero cada uno tenía que vivir. Así que primero niégate a vivir centrado en ti mismo, pero eso significa morir. Eso es lo que mi mujer está harta de decirme. Mi mujer quiere que me vaya un año a Reto porque me dice que yo necesito aprender a morir a mí mismo. Dice, y en Reto lo vas a conseguir. Dice, así que tienes que hacer tu maleta y con una maletita irte a Reto. No, yo solo, irnos todos, ¿no? Digo, sí, yo en una maleta lo voy a meter todo. ¿Dónde meto yo los libros, las plumas, esto, lo otro? Pero claro, yo no estoy dispuesto a morir en algunas cosas. Primero, lo que vamos a necesitar para aprender a bailar es morir. Segundo, versículo 2. Con una palabra, ¿qué necesitamos para dar el segundo paso en este baile? Transformación, cambio. Cambiar de una vez por todas, cambiar. Lidia y yo compartimos un familiar querido. 40 años de experiencia, ¿eh? 40 años de experiencia. Hasta que un día le dijimos, no, tú tienes un año repetido 40 veces, que es muy distinto. Hace gracia, ¿no? Pero esto era muy triste. Un año repetido 40 veces, pero 40 años de experiencia no. Segundo, cambiar, transformar, ser transformado y transformar la mente. Mañana seguiremos un poquito más con esto. Y en tercer lugar, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y ahí ya yo también me paro, ya tendría que mirar el texto, ¿no? Y ahí Pablo, ¿de qué está hablando? Sencillamente está hablando del Evangelio. Pablo está aplicando el Evangelio. Al hablar de la Trinidad, de los dones y de la unidad, está hablando del Evangelio, no de la teología profunda que a veces nosotros tenemos. Está aplicando o está diciendo, damas y caballeros, apliquen ustedes el Evangelio a su vida. Apliquen la gracia de Dios.
Apliquen la gracia de Dios en sus vidas, de tal manera que cada uno haga como Cristo, que no pensó en sí, sino que pensó en otros. Y esto no es imposible, porque el Señor, dice Pablo, nos ha repartido una medida de gracia y una medida de fe necesaria, oportuna a cada uno de nosotros. Si quieres danzar, si quieres ver una iglesia unida, predícate el Evangelio cada mañana antes de salir de la cama, para que cuando te venga la primera, hayas estado ya preparado para pensar en la gracia de Dios, en cómo Él murió por ti, en cómo Él bailó por ti, en cómo Él te integró en su danza y cómo el Señor ahora te da gracia para seguir bailando y tratando a otros como Él te trató a ti.